Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz jueves. Ya estamos a jueves, no estamos ya casi a un día de finalizar nuestro estudio de hoy, de esta semana. Y bueno, hemos aprendido bastante de la lección de la escuela sabática de esta semana. Por ejemplo, ayer vimos, queridos hermanos, vimos vino y sangre. Ayer. Y para la lección de hoy jueves estaremos viendo para que se conozca tu salvación. Y bueno, bendito Dios, ¿verdad? Alabado y glorificado sea su nombre, y a Él sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Bueno, y para esta semana me acompaña mi hermano y mi amigo, el pastor José Boro. Pastor José, Dios le bendiga y bendiciones, pastor. Bendiciones también a nuestros amigos y hermanos ahí donde están en sus casas. Es una gran satisfacción compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema como el de ayer, tan lindo como el de ayer y como los demás también. Y lo vamos a compartir tranquilamente. En la tranquilidad, no de su hogar, en la tranquilidad de su mente, podemos compartir el mensaje de hoy. Que ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Pero vamos a orar primero. Amén. Vamos a orar. Adelante, pastor. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Rogándote que estas promesas que tú nos haces, todo esto que tú nos dices en tu palabra, Sí, Señor. que sea una realidad en nuestras vidas también, pero que empecemos a vivir esa vida del cielo, empecemos a vivirla aquí en la tierra. Es nuestro anhelo y rogamos que tú siempre nos ilumine para que podamos hacer lo que a ti te agrada. Sí, Señor. Bendice, oh Dios, a las personas que están frente a sus pantallas. Bendícelos, cuídalos ahí en sus casas. Y te ruego también que nos bendigas aquí en el canal. Que podamos tener tu iluminación para dar el mejor de los mensajes para gloria y honra de tu nombre. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo hoy. Estaremos viendo para que se conozca tu salvación. Así es. Bueno, ¿y qué les parece, queridos hermanos? Vamos de lleno a nuestro texto bíblico de hoy. Salmos capítulo 67, es todo el Salmo. Son bien poquitos versículos bíblicos. Quiero que nos acompañemos a Salmo 67, todo el capítulo. Son solamente 7 versículos. Así es. Salmos capítulo 67, versículo 1, miren lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Me gusta cómo comienza el Salmo, ¿no? Me gusta mucho cuando habla claramente, sí, cuando habla claramente de que vamos a resplandecer. O sea, hoy estamos apagados prácticamente. Pero realmente nosotros vamos a resplandecer por la gloria de Dios. Amén. Y vamos a estar a un nivel de estar en su presencia. Pero esto se consigue, este
ambiente que Él nos hace un llamado, porque eso es un llamado, Sí. a resplandecer. Ese ambiente se consigue con una alianza con Dios. Pero no una alianza cualquiera, no una alianza superficial. Tiene que ser una alianza profunda. ¿Saben por qué? Porque hasta en la oración que usted tiene, cuando usted entra a su habitación o cuando está en su sala, donde quiera que usted esté, el enemigo trata de interrumpir esa relación que usted tiene. Y usted tiene que aprender a rechazar la interrupción que Satanás quiere hacer cuando usted está con su Hacedor, con Dios. Y para eso se necesita voluntad. Y más que voluntad, disposición de servir al Dios del cielo. Si usted brega de esta manera, usted va a resplandecer, como lo dice aquí, el llamado que Dios hace, que va a resplandecer. Porque eso es lo que Dios quiere. Además de eso, el usted hacerlo aquí en la tierra, de seguro que se está preparando para hacerlo en la eternidad con Cristo, pastor. Sí, claro. Esa es una realidad. Y hacerlo cada vez más. Cada día que se acerca el momento de estudio, es una iluminación que Dios quiere darte. O sea, Dios no quiere dejarte a oscuras. Dios quiere darte luz para que esa luz tú la ponga en práctica. No es pedir y dame, Señor, dame. No, ya Dios nos ha dado. El asunto, el punto central es que usted se centre en servir de una manera abierta y concienzuda a Dios, pastor. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Imparcialmente reflejemos a Jesús. 11 de julio de 11 de julio, página 198 dice. Ajá. Dios le ha dado preciosos privilegios y ventajas al enviar la luz de su verdad, y usted ha de aprovechar estas bendiciones y permitir que otros compartan las misericordias de Dios. Qué gran campo misionero hay alrededor de sus hogares. Qué oportunidades diarias para hablar de valor de las promesas de Dios. Para reanimar a los pobres almas que se ven obligadas a trabajar duramente por un pequeño salario. Para animar los corazones de los que luchan con la pobreza, que apenas tienen los estrictamente necesario para vivir. Los hijos de Dios están llamados a manifestar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pues han de ser los representantes de Cristo. Deben procurar siempre enseñar a aquellos con quienes entran en contacto las verdades más elevadas y santas que las cuestiones de la vida ordinaria. El Señor dice por medio del profeta Ezequiel: daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Hay una cosa, pastor, muy interesante aquí. Y es el mensaje que Dios ha dado a través de sus profetas a su iglesia de hoy. Y es el mensaje de Apocalipsis 14 que está relacionado también con el Salmo 67. ¿Ven? La iluminación. Nosotros tenemos que dar el mensaje de Apocalipsis 14, 6 en adelante, hasta el 12. Para hacerlo, para dar ese mensaje con fuerza y con verdad, y que Dios nos use, tenemos que hacerlo ya sabiendo
que el versículo 12 de Apocalipsis 14 está en nosotros. Esa santidad, esa paciencia, que fue justamente lo que Cristo hizo con los discípulos. Los enseñó, los hizo discípulos, los redarguyó, les hizo todo. Y después entonces, cuando aún no estaban preparados para que recibieran la luz real, hizo Cristo una cosa. En Hechos nos dice que Cristo les dijo: váyanse y quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando ellos empezaron a botar toda lastre, todo inconveniente, todo problema, toda situación negativa que tenían. Y cuando empezaron a botar todas esas cosas, entonces llegó la luz. Y esa luz del cielo que resplandeció en ellos, ellos también hicieron que esa luz llegue hasta las personas que conocían y que no conocían el Santo Evangelio. Y muchos fueron alcanzados. Tanto así que en un día se convirtieron más de 3,000 personas en un solo sermón, en un solo mensaje. O sea, tenemos que estar primeramente preparados, revestidos para dar este mensaje sagrado que Dios tiene para nosotros, que está en el Salmo 67 y también está en Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, incluyendo. Pastor, miren lo que dice la sierva del Señor. La obra más grande, el esfuerzo más noble en que el hombre puede empeñarse es señalar a sus semejantes al Cordero de Dios. Insistamos en la importancia de esta obra con mayor fervor del que hemos manifestado en el pasado. Que los miembros de nuestra iglesia comiencen a trabajar, que revelen a Cristo en cada pensamiento, palabra y acto. Si lo representan correctamente, recibirán la recompensa de la vida eterna. Y un hogar en el cielo. Así es. Wow. Hay una parte muy importante que yo quisiera enfatizar. Porque se habla mucho de que sí, debemos orar, debemos hacer esto, debemos hacer otro. Todo eso lo hemos hecho en todo tiempo. Lo que hace falta es una cosa: que la luz que hemos recibido de Dios, que seamos serios, que la vivamos, porque hay algunos, por así decirlo, ¿no?, que esa luz que han recibido le ponen encima un manto negro, oscuro, bien fuerte, que no deja que esa luz que recibimos salga a otras personas. Porque ¿cómo se hace eso? Gente que son maldadosos, o sea, que le gusta hacer maldad. Gente que no están convertidos, pero que están en la iglesia. Que lo que buscan es el pleito, el chisme, la arrogancia, el dinero. Que lo que buscan es que el otro diga una cosa para entonces ir en contra de eso y buscar el pleito. Entonces, ese es ese manto oscuro. En vez de darle oportunidad a esa luz que recibieron al principio, a ese primer amor, en vez de darle curso a seguir, en vez de darle continuidad, no, se arropan de la envidia, del odio, de la desesperación, del dolor, del rencor, etcétera, de todo tipo de pecado. Y eso lo que hace es que lanza por encima de ese individuo una capa muy fuerte que no deja salir la luz. Hay personas que son así, que se lanzan encima y viven amargados y viven peleando, pero van a la iglesia y dan problemas. Entonces, ese tipo de persona debe despojarse de ese manto oscuro para darle paso a esa luz que al principio recibieron. Ya esa luz se vuelve tenua y no puede salir.
de ellos. ¿Por qué? Porque ese manto de maldad es demasiado grande, pastor. Miren lo que dice la sierva del Señor, pastor. Interesante lo que dice aquí. El conflicto de los siglos, página 591 y 592. En cada generación de Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducta de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. La iglesia de hoy, los verdaderos hijos de Dios, los que empujan, los que llevan por voluntad propia el mensaje de Dios, el mensaje bíblico. Estas personas se sienten comprometidos en llevar esa luz y lo hacen con el propósito de alcanzar a otras personas, porque se sienten comprometidos. Hay personas que no se sienten comprometidos. Hay personas que están en la iglesia, pero no se sienten con el compromiso de quitarse la sábana y salir y llegar temprano al templo y compartir con los otros en buena lid. No compartir los problemas y los pleitos y todo tipo de cosa negativa. No compartir eso. Compartir dónde vamos a llevar el mensaje de la palabra. ¿Dónde? O sea, ese es el compromiso de la iglesia de Apocalipsis 14. Ese es el deber de la iglesia de Apocalipsis 14. Ir. Esa es la iglesia también de Mateo 28. Desde el 11 en adelante, de 19, perdón. Ese es el plan de esta iglesia. Y ahora tenemos el de Apocalipsis 14. Necesitamos mirar bien, estudiar bien ese mensaje. Ese mensaje es duro. Es difícil porque va señalando el pecado, señalando al tipo que se dice ser de Dios, pero no es de Dios, que hace las cosas, dice él, para Dios, para bien del planeta, para bien de la humanidad, pero no lo es. ¿Ven? Ahora, usted aférrese a la promesa de Dios y haga las cosas que Dios le ha ordenado, que usted ha estudiado en su palabra, que están ahí y que son reales, y vívalas. Una vez que las viva, va a tener esa plena paz y esa convicción, y se iluminará el mundo con lo que Dios le ha dado y con lo que usted está dispuesto a seguir dando para beneficio de otros, que es lo que exactamente nos dice el Apocalipsis 14, especialmente ese versículo 9 en adelante, donde nos dice que tenemos que no debemos adorar
Ni a la vez. Cuando, miren, podemos hablar más acerca de esto. Es adorarnos también a nosotros mismos, que muchos lo hacen. Y no hay que adorar nada más que al Dios del cielo y cumplir su palabra. Amén. Que es lo que Él nos dice. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios te guarde. Y muy pronto, mañana tal vez ya nos volvemos a ver. Que Dios te guíe. Amén.